¿Cómo afrontar una falta de respeto? Esta situación puede ser muy molesta y frustrante en la vida diaria. Sin embargo, ¿te has preguntado si podrías utilizar las valiosas lecciones de la filosofía clásica como el estoicismo? Esta antigua corriente nos enseña a afrontar situaciones difíciles con sabiduría y seguridad. En este vídeo exploraremos 10 claves estoicas que pueden ayudarnos a manejar de forma más efectiva la falta de respeto. ¿Suena interesante? Pues bien, quédate hasta el final, ya que el contenido de este vídeo no te dejará indiferente. Clave 1. Aceptación. La aceptación, la primera clave estoica para superar la falta de respeto, es fundamental en nuestro camino hacia la fortaleza interior. Como estoicos, entendemos que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellas. Aceptar la realidad tal como es nos libera del peso emocional que viene con la resistencia. La falta de respeto a menudo surge de expectativas no cumplidas. Al aceptar que no podemos controlar las acciones de los demás, liberamos nuestra mente para enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras respuestas y actitudes. Esta aceptación nos brinda la capacidad de avanzar con gracia a pesar de las circunstancias desafiantes. Clave 2. Autoevaluación. La autoevaluación, segunda clave estoica, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y actitudes. ¿Cómo contribuimos a la falta de respeto en nuestras vidas? Mirarnos honestamente a nosotros mismos es esencial para el crecimiento personal. Al examinar nuestras acciones, identificamos áreas de mejora y crecimiento. La autoevaluación no es autocrítica destructiva, sino una herramienta para comprendernos mejor y tomar medidas positivas. Reconocer nuestras debilidades nos empodera para trabajar en ellas y cultivar una versión más fuerte y respetuosa de nosotros mismos. Clave 3. Empatía. La tercera clave estoica es la empatía, una poderosa herramienta para superar la falta de respeto. Practicar la empatía implica ponerse en los zapatos de los demás y comprender su perspectiva. Muchas veces, la falta de respeto proviene de heridas internas y dolor. Al cultivar la empatía, cambiamos nuestra respuesta a la falta de respeto. En lugar de responder con ira, respondemos con compasión. Este cambio en la perspectiva no solo mejora nuestras interacciones, sino que también contribuye a un entorno más respetuoso y comprensivo. Clave 4. Firmeza. La firmeza, cuarta clave estoica, nos enseña a ser fuertes en nuestras convicciones. Mantenerse firme en nuestros valores crea un escudo emocional que nos protege de la falta de respeto. Sin embargo, es crucial entender que la firmeza no significa cerrarse al diálogo. Al ser firmes en nuestros principios, establecemos límites saludables y comunicamos claramente nuestras expectativas. Esta firmeza nos permite mantener nuestra integridad mientras fomentamos un ambiente de respeto mutuo. Clave 5. Desapego emocional. Desarrollar un desapego emocional es la quinta clave estoica para superar la falta de respeto. Nosotros, como seres humanos, a menudo nos afectamos profundamente por los comentarios irrespetuosos. Sin embargo, el desapego emocional nos libera de la influencia negativa de las opiniones ajenas. Al practicar el desapego emocional, aprendemos a no tomar las críticas personales de manera tan intensa. Recordamos que la opinión de los demás no define nuestra valía. Este enfoque nos permite mantener la paz interior incluso en situaciones desafiantes. Clave 6. Autodisciplina. La autodisciplina, sexta clave estoica, es la llave de la transformación personal. Al establecer límites y mantenernos centrados en nuestras metas, creamos un escudo contra la falta de respeto. La autodisciplina nos eleva por encima de las adversidades. La falta de respeto a menudo puede desencadenar respuestas emocionales impulsivas. La autodisciplina nos capacita para pausar, reflexionar y responder de manera consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. Este autocontrol nos coloca en una posición de fortaleza emocional. Clave 7. Gratitud. La gratitud, séptima clave estoica, transforma nuestra perspectiva hacia la falta de respeto. Enfocarnos en lo positivo, incluso en medio de la adversidad, nos permite crecer y aprender. Agradezcamos las lecciones que nos brinda cada experiencia. Practicar la gratitud no significa negar la realidad de la falta de respeto, sino encontrar aspectos positivos en las situaciones desafiantes.
Al hacerlo, cambiamos nuestra energía y nos permitimos crecer a pesar de las dificultades. Clave 8. Humildad. La humildad, octava clave estoica, nos recuerda que todos somos imperfectos. Reconocer nuestros propios errores nos hace más fuertes. La falta de respeto a menudo proviene de la arrogancia. Practiquemos la humildad para construir puentes, no barreras. Al ser humildes, abrimos la puerta al diálogo y la comprensión. Reconocer que todos estamos en un viaje de aprendizaje nos permite conectarnos con los demás de manera más auténtica. La humildad se convierte en un poderoso antídoto contra la falta de respeto. Clave 9. Resiliencia. La resiliencia, novena clave estoica, es clave para superar la falta de respeto. Como estoicos, entendemos que los obstáculos son oportunidades disfrazadas. En lugar de ceder ante la adversidad, usemos cada desafío como un trampolín para el crecimiento. La resiliencia implica aprender a adaptarnos y prosperar en medio de las dificultades. Cada experiencia de falta de respeto puede convertirse en una lección valiosa que fortalece nuestra resiliencia emocional. Al abrazar los desafíos, cultivamos una fortaleza interior que nos guía a través de cualquier situación. Clave 10. Vivir en el presente. La última clave estoica es vivir en el presente. Liberémonos de las cargas del pasado y las preocupaciones del futuro. Al centrarnos en el ahora, encontramos la paz interior que nos ayuda a enfrentar la falta de respeto con serenidad. Vivir en el presente nos permite apreciar las pequeñas alegrías de la vida y enfrentar los desafíos con una mente clara. La falta de respeto puede afectarnos menos cuando estamos plenamente presentes y conscientes de nuestro propio poder para responder con gracia. Y hasta aquí, las 10 claves estoicas para superar la falta de respeto. Recuerda, la fortaleza interior es un viaje continuo muy necesario para lograr, por ejemplo, aceptar la incertidumbre. Por cierto, hablando de incertidumbre, si no viste el vídeo anterior donde explico cómo vencer la incertidumbre en solo 5 minutos, te dejo el enlace que estás viendo tanto aquí en la pantalla como en la descripción del vídeo. Comparte tus pensamientos en los comentarios, y si te ha gustado este vídeo, por favor dale un like y suscríbete para poder ver más contenido como este. Además, me ayudas a que esta información llegue a más personas interesadas en este tema. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.